Guillermo Moreno, lo conocen bien, ex secretario de Comercio, precandidato a presidente por su espacio, principios y valores. Nos va a estar... Bueno, señores, hoy los invito a que vean esta exposición del lobo político Guillermo Moreno, magistral en economía, para que aprendan la diferencia de la economía, lo más importante, de la economía física y la economía especulativa. Esto es un duelo que tuve en la televisión y se los traje a colación para analizar, para que aprendan de economía. No tiene que ver nada con ideología, la economía es neutral, para que entiendan que esto que vivimos hoy no es capitalismo, es otro capitalismo. El capitalismo de verdad se cayó en 1973, mucho antes que la URSS. Eso está expuesto en mis directas. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, bien. La realidad es la única verdad. Eso es cierto. Así que, Primera cita de Perón en el primer minuto del programa. Bueno, como ven, el Lobo comenzó su debate de economía con una de las 20 verdades de Perón. La única verdad es la realidad. Ese es el lobo político Guillermo Moreno. Continuamos, ahora vamos a conocer su rival. Santiago Manoukian, economista de Ecolatina, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos mucho para hablar, siempre informes muy interesantes produce la consultora, así que muchísimas gracias. Guillermo, empezamos. Entonces ya conocemos los economistas, uno de una consultora, un economista técnico, digamos, de esto, de la economía especulativa, y un economista de la economía física. Ya están los presentados. Uno sí trabajó como secretario de Comercio, como ministro de Economía, y el pueblo lo recuerda por su política económica. El único economista que es recordado en el mundo por su política económica cuando era ministro o secretario de Economía. Solamente quería apuntalar esto. Sigamos. Este es un gobierno socialdemócrata posmoderno, no tiene nada que ver con nosotros. Cristina es parte de este gobierno. No, pero Cristina en el 2014 puso como ministro de Economía un muchacho que a mí me dijo que era marxista. Sí. Por lo tanto, al decirme que era marxista, los peronistas tenemos diálogo. Vos te referís a Kicillof. Vamos a hacer Nosotros nombres tenemos propios. diálogo Sí, dale. con los marxistas y tenemos diálogo con los liberales, porque tienen al trabajo como ordenador. No. Y ahora comienza a hacer las denominaciones correctas, ¿no? Está denominando lo que se llama el consenso de Washington. Él lo explica más adelante, pero para que sepan ya que nos adentramos a lo que va a ser el debate realmente de economía. Para que ustedes entiendan, la economía en boca de un maestro, para mí, un gran economista según las pruebas y los hechos. No me baso en más nada. Tenemos diálogo, y esto es muy difícil, con los posmodernos. Estos muchachos que son el capitalismo de los banqueros, sean socialdemócratas o sean neoliberales, que... Y ahora presten atención, ese es el consenso de Washington. Bien explicado, el real y el único. Lo demás es narrativa. La escuela austríaca, para nosotros los peronistas, que tenemos esa consigna de una sola clase de hombres, los que trabajan, esto es muy difícil. ¿Qué me pasó con Kicillof? Sí. Me explicaba que era marxista y cuando empezó a gobernar terminó siendo austríaco. Por eso no hay diferencia en este ciclo económico entre Kicillof, con Pratgay, con Duhovne, con Lacunza, con Guzmán, y a Massa te lo corro. Te lo corro porque es abogado. Y no vamos a discutir economía con Massa. Esto sería una falta de respeto. Y no puede... Ni el colega ni yo vamos a discutir economía con Massa. Bueno, yo te podría decir al revés que hubo un montón que fueron economistas que fueron desastrosos. No, está perfecto, porque no estábamos hablando de eso. Estábamos... El periodismo, señores, el periodismo, pero el lobo político no necesita ayuda. Él pone los puntos donde van y las comas donde van. No estábamos hablando de eso, compadre. Concéntrese en la conversación. Por eso es el lobo político. En ese momento que sea la posibilidad de la segunda vuelta entre el peronismo y Macri, ahí se abre otra elección. Sí. Porque ahí todos van a votar al peronismo, que es lo que nosotros necesitamos. Pero Macri para es eso, al candidato? frente de todos, Sí. que es este desastre, que es tan espantoso este gobierno, que el que fracasó
y era el peor gobierno de la dictadura para acá, que era el de Macri, hoy es una opción. Sí, Solo puede ser una opción Macri porque este es peor. claro. Si no, no habría ninguna Ahora, posibilidad de que Macri pudiera ser presidente. Guillermo, Manoukian, ¿qué radiografía hacemos de la situación económica? Sergio Massa. Bueno, señores, ahora que empieza el segundo round, ya conocemos a los contrincantes, presten atención a la cara de Moreno, no se la pierdan. Es lo más interesante a las respuestas de Moreno. Presten atención a los argumentos del economista, simplemente presten atención y van a ver cuando 1 más 1 es igual a 2. Tenía una hoja de ruta hasta noviembre del año pasado, me parece que se ve un poco alterada, me refiero a la curva de la inflación, pero más en términos generales, reservas, empleo, ¿qué estamos viviendo? En términos generales, el gobierno tiene 3 grandes frentes de batalla que están íntimamente relacionados. Sí. Podremos llamarle el frente de los dólares, el frente de los pesos y el frente de la inflación. Sí. El frente de los dólares básicamente es el caso nivel de Ahora comienza la cosa a complicarse cuando nadie entiende nada. Explican mucho y no entiende nada. Esos son los economistas financieros. Presta atención y presta atención y no va a entender nada. Porque no dicen nada. Porque no existe esa economía. público está Punto. reduciendo el déficit fiscal, hizo el ajuste monetario, subió fuertemente las tasas de interés, que estaban en términos reales fuertemente negativas previo a la asunción de Massa, sube la tasa fuertemente al alza y hoy están en terreno levemente positivo, pero el ajuste que no va a hacer es el ajuste del tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio oficial No claramente va a devaluar. no va a devaluar. Claramente tiene un retraso acumulado cercano, uno puede pensar al 20-25% respecto a finales de 2019. No es un gran atraso, no es una Miren en la cara al lobo, miren en la cara al lobo político, señores. electoral que te genera un Es un román, miren en la cara, diciendo, ¿qué está hablando este tipo? Todos quieren tirarse de palomitas. Que sigue la fiesta. No tenés esos dólares, tenés que empezar a restringir Miren en la cara al lobo, esa demanda. Sí. lo dice todo. Distintos medios que hemos ido viendo a lo largo de estos últimos meses, fundamentalmente restricción sobre las importaciones, que en parte restringe la expansión potencial del mercado interno, porque no puedes importar insumos, no puedes importar la cantidad de bienes que vos requerirías para la expansión que estás buscando, y dólar soja mediante, y todo eso, digamos, de vuelta en un... Eso no se entiende nada, loco. No está diciendo nada, nada. No ha dicho nada. Señores, contexto en el cual tenés pocos dólares, entonces los esfuerzos del gobierno están en el marco de la sequía, además que te resta cerca de 10.000 millones de dólares este año la sequía del campo del principal sector generador de divisas en Argentina. señores, el lobo me da lástima, loco. Miren, el lobo, miren, está sufriendo, hermano. Él sufre. Diciendo, pero vos, esas tonterías. Miren a la cara al lobo, qué grande. En Santa Cruz, este RIPO, este préstamo de los bancos internacionales para Argentina, del cual se está hablando. Entonces, de la parte comercial, tenés una caída de divisas que es toda una novedad para el gobierno, porque este año no solo tenés caída en volúmenes de cosecha, que te afecta la actividad del sector agrario, sino que a diferencia de los últimos 2 años, los precios internacionales no te compensan esa caída en los volúmenes y tenés caída fuerte en divisas que te va a generar el sector en un contexto de vuelta de reservas escasas. No solo para cumplir con la meta, con el FMI, que se revisa trimestralmente y que ya vemos que la de marzo está tensionada. Eso te iba a decir, pero a ver, justo lo hablábamos ayer. Da la sensación que el Fondo No, eso ahora el periodista hablando paja, haciéndose el que sabe. Lo que ha aprendido del neoliberalismo, esas charlas que dan, esas tonterías. Más nada, no hay nada interesante en lo que dice el periodista. Por eso digo, más allá de la meta, faltan dólares para equilibrar otras cosas. correcto. Digo, yo creo que si en marzo no cumplís con la meta, el fondo te puede dar un waiver, un perdón para que vos puedas seguir. Escuchen el vocabulario, un waiver, ¿sabes? Un crédito, una vaina, un ajuste. Todo el vocabulario es neoliberal de los Chicago Boys. Milton Friedman. Hacia adelante con el resto de los ajustes que Ahora, realmente se Perdón, están haciendo. quería preguntarle a Guillermo una cosa. Vos cuando eras secretario de Comercio hiciste una Estas especie... cosas no hablábamos. No. ¿De qué? Ay, de esas cosas no se hablaba porque eso no es economía. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo ustedes, mi gente? ¿Qué es economía y qué no es economía? El globo político que era ministro de Economía no entiende esas cosas. Yo, que sé poco de economía, pero conozco la economía física, tampoco entiendo esas cosas.
Esto, De la- hablábamos de la economía de verdad. Sí, pero Esta pará. tontería de que si los pesos, que si los dólares. No, pero a ver, yo te iba a Hablábamos preguntar. de la economía que necesita el pueblo. Vos le... Callos en la... ¿Están escuchando? Hablaban de la economía que necesita el pueblo. Callos en la mano, sudor, trabajo. Eso es economía. Es la única economía que hace avanzar un país. Los demás hace avanzar a abogados y técnicos y partidas de vagos que no sudan. Y hablan, inventan números y dan datos. Eso es lo que está explicando ahora el lobo político. Presten atención, mi gente. Este video les servirá de mucho si les gusta la economía. mano, Sí. vos tienes acá trabajo, bien, esa es la economía peronista. Está bien, pero vos Esto creaste... que contó el amigo, lo escuché atentamente, está muy bien. Eso para Si nosotros usted quiere, podemos hablar de eso. no esos tiene temas nada también. que ver con la economía. Está bien, pero pará. Bien, pero para, ahora viene el periodista que no sabe de nada, ningún periodista sabe de nada, ni conoce nada, ni entiende nada, pero habla de todo. Nuestro peor enemigo es el periodismo, el enemigo de la humanidad, más que los políticos. Ya recuerden siempre, mi enemigo, tu enemigo. Camarón, nunca se duerma. Ningún periodista es bueno ni de izquierda ni de derecha. Hablan de lo que no saben, comentan lo que no saben, discuten lo que no saben. Engañan, simplemente. Sigamos. Eso demuestra que este gobierno, una vez más, no tiene nada de Vos fuiste el autor del sistema de el que, si quieren dólares para producir... Sí, claro, el 1 por 1. El 1 por 1. El 1 por 1, Eso- uno de import y uno de export. No Sí. el 1 por 1 la convertida, que también participé en ese, pero porque no es de Pero Caballo, y eso, ese es de Curi. y eso tenía un rendimiento real en su momento. Contémosle más o menos a la gente cómo era, digamos. De hecho, hay empresas, hay un caso muy emblemático, es Newsan, una empresa de Tierra del Fuego, que producía electrodomésticos, entre comillas, ensamblaba en Tierra del Fuego, y de repente se transformó en hoy el principal exportador de pescado. Langostino, de Langostino y langostino. varios más. ¿Rindió en algo eso? ¿Te rendía en Y algo? mirá, cuando vos vas por el interior, entre otras cosas te dice, Morenito, ¿cuándo volvemos a hacer eso? Porque acá vibrábamos todos. Vibrábamos todos, ¿está bien? Caso en Mendoza. Algunos lo hicieron con vino, sí. Sobraban pasas de uva, sobraban aceitunas, Sí. sobraba el mosto. Y resulta que Pulenta traía los autos alemanes, alta gama. ¿Querés seguir trayendo? Vaciame. Y vació todos los stocks. Pirelli, cuando salió a comprar la miel, te quedaste sin miel en la Argentina. Resulta que no podías entrar en Europa porque que las abejas nuestras, no sé, que están infectadas, que siempre tienen alguna historia los europeos. Sí. Bueno, cuando Pirelli salió a comprar y vendió miel, se acabaron las historias. Porque ¿quién le iba a decir a Pirelli la miel argentina no funciona? Obviamente todo eso que inventamos fueron los defectos de nuestro modelo de desarrollo, ¿eh? Ah. No fueron las virtudes. Nosotros, la creación de la Secretaría de Comercio es porque a La Baña se le escapa la inflación. Era de Colatina, ¿no? La Baña. Mirá. Cuando mirá qué se bien le que- Picante que escapa... está Mirá qué todo. vuelto. Pero no vinimos para eso. Una, Sí, pero sí, si no, una no- inflación que nosotros dábamos a conocer desde Colatina cuando no había índices también creíbles, ¿no? Bueno. Se picó, Buen se contraataque Tiene ese, retruco de Pero parte de Manuquian. eso que Buen está contraataque. diciendo, Sí. eso que está diciendo no está bien porque no lo vivió. Me lo dijo recién que él en esa época estaba en la escuela secundaria. Bueno, no lo vi. Bueno, un pequeño zasca. Estás hablando de lo que no conoces. Ahí le dijo Guillermo Moreno. El lobo político la tira buena, exacta, clara, a 90 millas. Tú no estabas ahí. Pues ¿cómo habla de lo que no conoces? Esa es la realidad. La única verdad es la realidad. Pero aparte no es lo que Vos estoy habla de Perón, diciendo. Claro, y usted no- Guillermo. Pero no y- es lo que ¿qué edad estoy... tenía? Este ya van 2 o 3 veces que contesta lo que no escucha. Dije, No hay miedo. Así es como se hace. ¿Ves? Por eso es el lobo político, por eso lo respeto. No en su análisis de político, sí en su análisis económico. Le tengo un gran respeto. Para mí es un referente. Grande Guillermo Moreno. Grande el lobo. A ver. cuando a La Baña se le escapa la inflación, porque era ministro, Sí. creamos la Secretaría de Comercio, año 2006. Sí. La Baña se va en el 5, eyectado del gobierno, porque ya tenía una inflación de 12.5. Él dijo que se Y fue por viene otra cosa. Moreno
y la bajamos a 9.8 en el 2006. Sí. En el 2006. Lo que vos estás hablando es del 7 en adelante. Ajá. ¿Está bien? Ahora, estos muchachos, ¿No fue un buen ministro de Economía, Labaña? fue buen ministro de Economía hasta el 2005. Bueno, en el estuvo 2005. hasta el 2005. No, principio del 2005. En el 2005 se le escapa la inflación Sí. y le empieza a pifiar. Por Para- eso es se tuvo que difícil ir. a largo plazo. Ah, vos ser decís que buen se fue por la ministro de inflación. Economía en Nosotros Argentina. yo estuve 7 años y medio y siguen presentándome como secretario de Comercio. Y por algo, o sea, fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. Y a su vez, siguen hablando de la década ganada, Sí. que casualmente va del 2 al 12, al 13, como lo quieras poner. Queda fuera los 2 años de Kicillof, queda fuera la socialdemocracia, queda fuera en este siglo como fracaso de la economía, que tiene que ver a los 10 años de década ganada, 10 años de década perdida, el modelo socialdemócrata o el modelo neoliberal. Socialdemócrata con Kicillof, 2 años de modelo muy especial de Macri hasta que viene el fondo, modelo neoliberal y ahora socialdemócrata de vuelta. ¿No era austríaco Kicillof hace un rato? Y es lo mismo. Y La escuela austríaca Sí, es lo tiene mismo dos- que la socialdemocracia. Pero claro, la escuela Bien, austríaca tiene 2 riendas. Sí. El neoliberalismo Sí. y la socialdemocracia. Sí, está claro. ¿Lenin qué era? Lenin era marxista. Ah, no me diga. Sí. Y con el primer Congreso Mundial de la Socialdemocracia en Londres, ¿a quién eligieron? ¿Quién fue el que habló? ¿Quién le financió a Lenin la llegada a Moscú en el famoso tren? ¿No se lo habrán financiado los banqueros, como cuenta la historia? Mirá. ¿Vos capitalista, leíste un capitalista el nuevo programa económico de Lenin en su confrontación con Stalin? ¿Qué herramental utiliza? Utiliza el herramental neoclásico. Bien. Es el herramental austríaco. Hay una confusión. Cada vez que yo le digo a los muchachos del PC que Lenin era socialdemócrata, no me contestan que no. Bien. No me contestan. Esperá, que no. Santiago Por quería- eso no se equivoque. Pará que quería decir No, algo. quería hacer una acotación. En ningún lugar del mundo el responsable de la inflación, el que tiene que encargarse de batallar contra la inflación, es una Secretaría de Comercio. Sí. Es el Banco Central. Nada, ahora va a inventar ahí cosas. Ahora escuchen. Pero ese ya no es rival para el lobo político, ese tipo no es rival, ya está destruido. Ya lo que le queda es meterlo en el asador. Ya el lobo político lo descubrió que es un farsante y no sabe de economía. Que diga cosas, al final no dice nada. Escuchen y verán que no dice nada. Peor, no sabe nada. Rol que tiene el Banco Central. Es velar- La verdad, lo que más me gusta a mí es la cara de Guillermo, señores. Miren la cara del lobo político, miren cómo lo miren. Qué grande, grandeza. La Secretaría de Comercio, La cara de Bio Guille. como está intentando el gobierno ahora con el programa Precios Justos, más una decena de acuerdos que está llevando adelante, es intentar, dentro de un plan integral de coordinación de expectativas de inflación a la baja y de un plan de estabilización que no es lo que está aplicando este gobierno en este momento, es intentar contribuir para bajar la inercia inflacionaria, que es esa tendencia a intentar ir acumulando aumentos de precios mirando mucho a la inflación pasada, ¿no? Como Claro. que estamos ajustando precios todo el tiempo mirando a lo que pasó el mes pasado. Si uno quiere romper con esa inercia, necesita de varias herramientas. Una puede ser acuerdos de precios, pero Sí. como una medida que acompañe el resto de las Claro, medidas. aislado Tiene no, que no estar va. liderado por un banco central que uno puede decir metas de inflación, uno puede decir que tenga la tasa de interés real positiva, es decir, por encima del nivel general de los precios. Digo, pero Bueno, señores, tómense una pastillita. Sí, una pastilla o 2 pastillas. Lo necesitan. tiene la responsabilidad ahí. La Secretaría de Comercio puede poner parches de corto plazo como los que estamos viendo ahora, pero no es el principal responsable. Entonces, si la inflación en mi país se acelera, yo no voy a poner en manos de la Secretaría de Comercio, porque además los instrumentos que tiene son limitados Limitado. y de corto plazo. Interesante. Bueno, La seguimos. nosotros sí, creemos, dale, cuando breve. creo la Sí. Secretaría de Comercio, Sí. que había disuelto Cavallo, Sí, Cavallo pensaba como él. sí. Se dice, ¿para qué quiero una Y ya tú sabes, Cavallo pensaba como él, está diciendo Banco Central? pedazo neoliberal. No sabía nada. Cavallo fue lo peor. Como los está diciendo, Qué grande el no hay lobo. ninguna diferencia con el anterior. Es lo mismo, sigamos, vos lo escuchás a él, lo escuchás a Duhovne, dicen lo mismo. Sí. Distinto es cuando hablamos los economistas del peronismo. El defecto de La Baña empieza a ser cubierto
con la Secretaría de Comercio. ¿Sabe dónde empezó Labaña a trabajar en el gobierno, en el Poder Ejecutivo? En el gobierno de Alfonsín Sí. como director nacional de precios, Sí. en la Secretaría de Comercio. Labaña siempre había sido un buen director nacional de precios. Ahora, la vida y algunas empresas lo llevan en marzo del 2002 a ocupar el Ministerio de Economía. Y hace un buen trabajo hasta inicio del 2005. Fin del 2005, le pifió, se le escapó la inflación y ahí tuvimos que ir los peronistas. Viste que Labaña nunca se supo. Yo te digo, ¿Labaña es radical o peronista? No me sabés decir. Es más peronista. Pero no se sabe muy Sí. bien, no se sabe. Bien, dale. Bien, muy bien. Ahí fuimos los economistas del peronismo a ponerle coto a la situación. Sí. Cuando se nos complicó el sector externo es que fuimos con ese tema. Pero siempre de los defectos. En esto yo coincido. Ahora, me fue fácil el trabajo porque teníamos superávit fiscal primario y teníamos un fuerte saldo de balanza comercial. Bien. Eso es lo que tiene que buscar un economista Igual peronista. creció la inflación, digo. No creció, no creció. No creció. No, Labaña la dejó Bueno, en ahora- 12,5 y nunca llegué a ese nivel. Hay encuesta. Bien. Ahora me está Sí, escribiendo dale. un amigo que te dice que te quiere votar, que me dice que te pregunte por Massa, porque la gambeteaste la pregunta. Pero vas a pará, responder. Dije que era abogado. No, después de la. Por eso. Después De todas, da igual, el frente de todos pierde. ¿Por cuál vamos, Guillermo Moreno? Mira, a mí me parece que de Sí. acuerdo a lo que como se arme el espinel del peronismo, el patrón por ahí sale a la cancha. No, pero ¿cuál es la opción? La opción es que ahí falta Macri, que el patrón falta salga a la Macri. cancha. No, pero Uy, esto otro que es se el queja frente de contra la todos, encuesta. Guillermo. Esto es el frente de todos. No, El- pero es que no entendí. Acá dice Horacio, ya me No. mostró ¿Crees Horacio. que será así la interna del frente Ay. de todos? No, es que no, el frente de todo no va a tener interna No, porque bueno, tiene un ahí está. solo candidato, que es Listo. Alberto. Bueno. Nadie va a Bueno, la tercera, La el frente tercera. de todos no tendrá paso. Listo. El Frente de Todos tiene un solo candidato y todos deseamos que Alberto sea el candidato del O sea, vos Frente decís que de va a haber una Todos para que interna esté del allá. peronismo y el frente de todo va a tener un solo Es candidato. que la manera que tenemos los peronistas de volver al gobierno es que decir, "Mira, no somos este gobierno, Sí. ¿no ves que ahí Está está O el sea, Frente de también Todos? puede que ser estamos?" la cuarta, da igual, el frente de todos Sí, lo pierde. que Está, pasa el que- Frente de que Todos ya Guillermo está, asocia el ya frente está. de todos exclusivamente Antes con al Alberto. presidente Fernández. Pero eran Bien. tres fuerzas las Bueno, que llegaron, tenemos- tres representantes. Claro, si el error es de Cristina, Cristina. Massa y- Claro, bueno, a Massa le tenés que dar el beneficio de Bueno, duda pero por pará. ser joven. Sí, esto estaba para filmar. Estaba más picante fuera del aire que adentro. Es del verdad. aire. completamente. Así llegamos un sociólogo, ministro de Economía. Sí, me refiero a Cardoso, expresidente de Brasil. Manoukian, metámonos en lo que Guillermo Moreno decía, la economía de verdad, el empleo. ¿Qué ves ahí? Porque, según los datos del INDEC, no es un problema en la Argentina el desempleo. Claro, Bueno, señores, ahora el susodicho, que ya está a cabo, va a hablar de la economía de verdad. De la economía de verdad. Vamos a ver si ustedes lo entienden. La pregunta final sería si él sabe lo que es economía de verdad. Pero primeramente vamos a darle un chance a ver si nos puede explicar algo. Cómo funciona en un economista financiero la economía de verdad. el dato de desempleo da cuenta de que en Argentina no hay un problema de cantidad de empleos que se están generando. Sí. El empleo, por más que la actividad económica se viene enfriando, la cantidad de empleos viene creciendo Sí. mes a mes. Eso no ha parado y tenemos un desempleo en torno al 7%, que es un desempleo relativamente bajo. Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es más que nada la calidad del empleo que se está generando, Sí. fomentado principalmente por el sector informal y por los cuentapropistas, Sí. monotributistas, sectores que, como sabemos, tienen una menor protección de la legislación laboral, de los derechos laborales, y el empleo No que... solo eso, ganan 2 mangos, lo digo en Por eso digo, francés. Y, Sí. y junto con eso, cuando uno ve el nivel de ingreso, entonces tenés un problema que no es tanto en cantidad, sino es en calidad. Y asociado a la calidad es el nivel de ingresos que tienen. Cuando uno ve los salarios de la economía argentina, en 2022 en promedio, cuando uno toma los informales y los formales, van 5 años de caída. Sí. En términos reales y después adquisitivo. La cara del Guille, señores. Miren, miren al Guille, loco. Miren al lobo político, cómo lo mira, loco. De vuelta, Increíble. No está diciendo nada. Escuchemos. Hay que tener paciencia. De tener una orientación a, bueno, quiero dedicarme a esto. Sí. El año pasado nosotros vimos mucho este efecto que se llama de cuando en una familia tiene que salir un integrante más a conseguir un empleo para poder conseguir un ingreso. Entonces, según el ecologista, hay más empleo en La Argentina inflación que tuvimos.
el ingreso total Y de hay un hogares par de detalles ahí que hay que solamente corregir, ese según el efecto del economista. empleado adicional en cada familia tiene su límite, no puedes ir incorporando gente todo el tiempo. Y si no vas mejorando la calidad de esos puestos de trabajo que vas generando, bueno, en algún momento el nivel agregado de consumo y de demanda que tenés en la economía, bueno, tiene claramente un riesgo ahí para poder seguir aumentando. Entonces, de vuelta, el empleo tiene ese problema y lo que estamos viendo es que si una dualidad fuerte en el mercado laboral. Y estoy seguro que ustedes entendieron todo lo que él explicó. Por paritarias, que el año Claro, pasado si está más claro que el agua, ¿no? Palo y palo, sí. El año a año, No dijo ahí un saco de cosas, que se ve pero bueno. perjudicado porque no tiene esa protección de las paritarias. ¿Entendieron? Son las propias paritarias las que Espero que sí. retroalimentan en parte la inflación también, porque son un costo más para las empresas. Entonces, si vos estás cubierto por paritarias, estás más o menos protegido, obviamente con disparidad entre los distintos sindicatos, y si estás afuera, estás mucho más desprotegido, claramente. Ahora, ¿hay chances reales de revertir ese panorama y esa desigualdad enorme? Porque uno ve la posibilidad de que esos trabajadores, ese ejército de 6, 7 millones de personas pasen a estar en blanco. Y digo, eso no parece que esté en las 40 del mazo. No para este gobierno, sin lugar a dudas. Ni para este ni para el que Digo, venga. ¿o sí? obviamente son una política económica y un programa y un plan a largo plazo, porque Sí. requiere obviamente de apuntar a la educación del país, la formación en perfiles científico-tecnológicos, requiere un montón de intervenciones para el mercado laboral para poder romper con un poco esta reproducción sistemática que hay de la precariedad laboral en Argentina. Pero de vuelta, no nos quedemos contentos con que el gobierno no va a poder festejar tanto que tiene un 7% de desempleo, porque hay que ver cómo está compuesto Sí. ese empleo. Y Sí. en parte eso está claramente demostrado en que la probabilidad de ser pobre teniendo un empleo aún formal ha crecido mucho a lo largo del Mirá. tiempo. Y esta es una pobreza en torno al 40% con un desempleo bajo. Y uno se pregunta cómo puede pasar. Bueno, Claro. acá está un poco la respuesta. Guillermo, ayer yo medio en broma, medio en chiste, traía una declaración de Gerardo Romano, el actor, que decía, en Argentina siempre que hay crecimiento hay inflación. ¿Es posible tener un proceso de crecimiento sin inflación o con una inflación baja? Y en todo caso, ¿cuál es la deseable? Primero ya lo Porque vos te demostramos. acordás que Cristina decía Ya que demostramos quieren inflación que con crecimiento, quieren... Deja a Cristina, porque cuando habla de economía dice todas tonterías. Deja. Mira. Bueno, Cuando está bien. yo estuve 7 años y medio en el gobierno. Me interesa tu opinión. ¿Vos pensás que cuando yo hablaba con Cristina, ella me decía lo que había que hacer? No lo sé, porque no estaba en esas conversaciones. ¿Qué Pero supongo su- yo? Sí, ¿qué supones? ¿Qué No, yo ¿Qué supongo que pasaba? Kirchner les podría decir a los ministros, no sé si Cristina. ¿Qué les decía Kirchner? Por ejemplo, al secretario de Comercio, que yo asumí No, con él. supongo que Cuéntenos. identificaba... Usted tiene la Nada, respuesta. Nada. ¿Qué puede saber un presidente de economía? Nada. Sí. Sino para qué tiene los ministros, para qué tiene los secretarios. Es como que vos vas al médico. Ahora le Está bien, decís, pero pará, yo lo que te digo, no pará, sacamos de la pregunta. pero no Yo lo que te pero decía era... es lo que te estoy diciendo, Sí. ya lo demostramos. Está bien. Se puede crecer sin inflación. Ahora, hay un tema anterior, Sí. porque si no el que calla otorga. Todo lo que él dijo del empleo Sí. está mal. Un momentico ahí que me la están peinando. No siga. Primero vamos a corregir a ese economista que habló una sarta de tonterías. Todo lo que dijo está mal. Lo dice el lobo político y lo dice la ley de Guajiro. ¡Rico! A ver. Ahora, si vos querés, contesto la pregunta. No, dale, contestá eso del Pero empleo, todo, dale. todo lo que Vamos dijo primero al empleo. está dale. mal. Dale, ¿por qué? A ver. I've got goosebumps. Oh my. Wow. This guy. Primero, Sí. si nosotros teníamos 7-8% de desocupados y el país crecía, los salarios crecían, el consumo volaba, ¿vos me podés explicar ahora cómo con 7-8% de desocupados Eso no pasa, resulta eso que no. los salarios van para abajo, el consumo no vuela y el país no crece? Entonces, hay algo en las estadísticas ¿Y que por qué es? que porque las están leyendo mal. A ver. Porque esto que es lo mismo que si yo a vos te hago ahora un análisis médico. Sí. Viene el médico y dice, che, mirá, te dio muy alto el colesterol. Sí. Vos que y no te pregunta qué estuviste comiendo la última semana. Cuando él te pregunta lo que estuviste comiendo la última semana, ves si el análisis es estructural o coyuntural. ¿Qué es lo que está pasando con el desempleo? Vos tenés 1.200.000, 1.300.000, no se Sí. sabe muy bien. O potenciar trabajo. Jefes de hogares.
Vos sos uno de los que reciben el plan. Llega el relevador del INDEC, de la EPH, porque él está hablando de la EPH. Estás vos con los chicos y te dice, señor, trabaja y vos tenés un plan. ¿Qué contestás? ¿Sí o no? Están tus hijos ahí, son las 10 de la mañana. Y si es un potencial trabajo, sí. ¿Y viste? Y sin embargo... ¿Y qué tengo que contestar ahí? Pero ¿a vos te parece que los planes, te dije que no solo es el potencial trabajo, sino todos los planes? No, planes hay uno solo, el potencial Bueno, trabajo. muy bien. ¿A vos te parece que eso es trabajo y que vos tenés que decir que sos ocupado? Entonces tenemos un problema muy serio. Pero eso no se contradice con lo que dije yo antes. Sí, exactamente, porque si vos sacás ese 1.200.000, las estadísticas ya no son ni 7 ni 8, se van arriba en desocupados. Bueno, muy Pero, bien, me alegra que estemos gran empezando a parte poner, igual de me esa- alegra que empecemos a ponernos de acuerdo. Pero, Segundo Venga, otro. tema. Dale, vamos. ¿A vos te pensás ahora seriamente que los relevadores del INDEC con el nivel de inseguridad que tenés van a las barriadas profundas? No están yendo. Esta es una realidad que pasa siempre porque ningún supervisor puede ir a acompañar al relevador a una barriada. Entonces se hacen estimaciones. Finalmente, lo que te termina pasando, que hoy la desocupación real de la Argentina, y por eso los salarios no crecen, por eso no crecen, es muchísimo más alta. Igual que la pobreza, porque vos no podés decir que Kicillof, como dijo Alberto Fernández, dejó 26.9 de pobreza y después del gobierno desastroso de Macri y del propio Alberto estás en 37, 38. Esa es una estupidez. Cuando en el medio cambió la metodología de medición de la pobreza Macri y la hizo más exigente. En cómo midió siempre el gobierno argentino la pobreza, que es de Alfonsín para acá. La pobreza no se midió siempre en la Argentina, se medían las necesidades básicas y satisfechas. El primer equipo para ordenar la metodología, para medir la pobreza en la Argentina, lo hace Alfonsín. Lo que pasa es que es radical. Entonces, hasta que salió a medir la pobreza, ya no estaba más en el gobierno. El primero que la mide con esa metodología, de la cual participó Juan Liach, es Menem. Nadie la cambió. ¿Por qué no se cambió nunca la metodología de medición de la pobreza? Porque si no, no podés comparar. Y a vos lo que te interesa es la misma metodología para ver la diferencial, si va creciendo o va disminuyendo. ¿Qué hizo Macri? Hizo un blockout estadístico, 6 meses. Cambiaron la metodología de medir la pobreza. Y aquí, que el propio INDEC te dice, noviembre, metodología de pobreza, noviembre del 2016. Con la forma de medición de Alfonsín y de todos los gobiernos, con la de Macri hay 14 puntos porcentuales de diferencia. Eso significa que los 38 que midieron ahora serían 24 con la anterior metodología. O sea que hoy habría menos pobreza que como dejó Kicillof. Bueno, mirá que yo le digo de todo de Kicillof, pero vos no me podés decir que Alberto Fernández tiene menos pobre que Kicillof. ¿Y cómo se explicaría que ahora haya menos pobres? Porque se mide por ingreso. No, porque hicieron más exigente la medición. Pero Guillermo, Cuando vos más exigente la medición, obviamente te entran más en la pobreza. ¿Por qué la hicieron más exigente? Porque tenían que justificar el 30% de ese chanta de Salvia. Claro. ¿Quién es Salvia? El de la UCA. ¿Viste que cuando digo chanta de Salvia todos saben quién es? Bien, muy bien. Lo que quiero decir, Che, nadie te hace reír, yo te miro. Viste muy bien. Amigos, Nadie te Tenés hace razón. reír. Como vos no. Nadie. Tenés razón. No, en estos programas solo te reís cuando Tenés vemos yo. razón. Tenés razón. Es cierto que hubo un cambio en cómo se mide la canasta, también es cierto que hay economistas que han hecho empalmes hacia atrás para poder medir de la misma manera, con una misma, peras con peras, la evolución de la inflación. Entonces, para que no estemos comparando, como dice Guillermo, dos metodologías distintas. La clave acá, de vuelta, pasa en que la pobreza en la segunda parte del año pasado empezó a crecer y ahora lo que estamos viendo en el valor de las canastas básicas, cómo están aumentando. En enero aumentaron cerca del 7%, casi un punto por encima de la inflación a nivel general. Y es una pobreza que está aumentando en un año de elecciones con poco margen fiscal por parte del gobierno para poder otorgar bonos compensatorios, porque estás en un espacio donde tenés la meta que cumplir con el FMI, de reducción de déficit fiscal, pero no solo eso. Sino que tenés fuertes vencimientos de deuda en pesos, y ahí viene el frente de los pesos, yo mencioné primero el frente de los dólares, y para poder seguir consiguiendo ese financiamiento para ese déficit fiscal que se va reduciendo paulatinamente, tenés que convencer al mercado de que vas a hacer el ajuste. Si vos empezás a otorgar algunos bonos, como los que están otorgando ahora, y te vas desviando de esa pauta, empieza a crujir.
esa renovación que vos necesitas. Vos necesitas hoy en día renovar cerca del 30% más de lo que te vence en el año. Claro que sí, campeón. Lo cual es un desafío que y lo uno a esto, está totalmente ligado con las necesidades que tiene la población argentina. Porque si eso se llega a filtrar la brecha cambiaria y eso te hace disparar de vuelta los precios, el consumo, la pobreza van a seguir. Va a crecer. Mirá qué fácil sería en un gobierno peronista. A ver. Mirá qué fácil. Y esto lo resolvés en 2 meses. Como la pobreza se mide por ingreso y se mide en función de la canasta básica alimenticia, si vos no llegás a comprar la canasta básica alimenticia, sos indigente, y si la comprás por la inversa de Engels, te da la canasta básica total y te define la pobreza, lo único que tiene que hacer el gobierno es bajar el precio de los alimentos. Para eso creamos la Secretaría de Comercio. Vos bajás violentamente el precio de los alimentos básicos. ¿Cómo se bajarían hoy en día los precios? Pero es muy fácil. A ver. Pero es muy fácil. ¿Lo explico? Por favor. Te lleva 2 o 3 minutos. Dale. Dale, obvio. No me vas a interrumpir. Mira, muy sencillo. Lo primero que Perdón, ¿vos te acordás? Sostenidamente, ¿eh? No 2 o 3 meses, digo, de acá. Sostenidamente. Buena aclaración. Pero ¿cómo no te ves? No digo porque los acuerdos de precios... Nosotros siempre hacemos, no me interrumpe él, me interrumpís vos. Siempre hacemos, cuando hablamos los economistas del peronismo, modelos permanentes. Permanentes, para siempre. Dale, para adelante. Entonces, ahora que hicimos el modelo permanente, es muy fácil. ¿Te acordás el grito de Alcorta, vos? Sí. ¿Qué fue? De la Federación Agraria. ¿Contra qué se pronunció la Federación Agraria? ¿Por qué surgió el grito de Alcorta? ¿Qué habían aumentado? Contra los alquileres. Muy bien, mirá los sociólogos que algo de historia estudian. ¿Viste? Muy bien, entonces lo único que hay que hacer, hay una ley en DCO en la Argentina que se llama de arrendamientos rurales. Sí. Hay que actualizarla para la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que es donde se hace el 50% de los alimentos. Sí. Ahí lo que tenés que hacer es, señores, esta es la nueva ley de arrendamientos, como la tuvo siempre la Argentina. Con esa ley de arrendamiento le bajás horriblemente, enormemente, los costos a los productores, porque entre el 40 y el 50% de la producción se la lleva Expert, en la tierra que alquila en Pergamino. Ese viene acá a explicar cómo los empresarios tienen que ganar plata, pero él alquila su patrimonio, es un cara dura. Bueno, cuando vos le bajás, aparte vas a tener la ventaja que lo obligás a trabajar también. Bueno, cuando vos bajás violentamente los alquileres, Es diputado, entiendo. cuando que vos trabaja. bajás violentamente los alquileres, que es lo que corresponde, podés subir las retenciones sin perjudicar al productor. Porque primero le bajaste los costos, después le bajás los ingresos. Con esa recaudación te sacás de encima el Fondo Monetario porque te alcanza y te sobra. Con lo cual resolvés este mal acuerdo que hizo Guzmán y que yo te había dicho. Bueno, señores, las soluciones Que lo que habían firmado era el rey. Recuerdo. Muy bien. o los problemas siempre tienen que tener soluciones. Y el Lobo está dando las soluciones. Si le gustó o le gusta la economía, pienso que este será un gran termómetro para que usted por lo menos aprenda la base de la economía. Un saludo y muchas felicidades al Lobo Político. Ojalá que tenga suerte en su campaña electoral. Yo soy analista, no soy fanático a la política. Eso no me interesa. Lo mío es analizar y desearle siempre lo mejor al pueblo argentino. Ellos decidirán su futuro, pero por lo menos el Lobo Político está comprobado que es un hombre de ley. Se les quiere. Chao. El silencio truena como el mar en tempestad. Tienes que saber que nadie ocupa tu lugar. Si me falta, si te vas, el sol se irá sin decir adiós. Y tanta claridad será tan solo ilusión. Mi piel jamás sentirá
siesta.